Bienvenidos, a este tema de lo que es despeje de fórmulas en el Instituto R.R. Einstein, y vamos a ver un poco sobre la teoría de esta clase, ¿no? En el primer caso tenemos lo que es una ecuación, que es lo que tenemos en este momento. La ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas en donde aparecen valores conocidos. En este caso tenemos los números o coeficientes y incógnitas que podrían representarse generalmente, generalmente se representa por letras. En este caso tenemos X y Y, si podemos apreciar. También existen los conceptos de fórmula que vamos a ver más adelante y lo que es el despeje. En este caso vamos a ver rápidamente lo que es el despeje. Es un procedimiento con el que se encuentra el valor de una incógnita presente en una ecuación. En este caso, una ecuación tenemos 3. En estas 3 ecuaciones vamos a ver un despeje de una de ellas. Por ejemplo, yo quiero despejar en la primera X. ¿Cómo voy a despejar X en la primera? Vamos a colocar el valor de X en la parte positiva, que podremos apreciar en la siguiente diapositiva, que es en donde para realizar este despeje lo que primero vamos a hacer es que la variable que se desea despejar en lo posible debe estar en positiva. No hace falta que siempre esté, pero en lo posible debe estar en positivo. Segundo, los términos que son sumados o restados pasan al otro miembro o al otro lado del igual con el signo contrario. Como tercero, tenemos que los términos que aparecen multiplicando pues pasan al otro miembro a dividir y viceversa, ¿no? Los miembros que se encuentran dividiendo pasan a multiplicar. Y por último, pues cualquier, ya sea la variable que estemos multiplicando se encuentre elevado a una potencia, pues la potencia pasa al otro miembro transformándose en una raíz. Entonces, ¿qué significa esto? Que cualquier operación que se está haciendo a un lado de la igualdad pasa al otro lado de la igualdad con el signo contrario, con la operación contraria a la que está en un lado de la igualdad. Entonces podemos apreciar aquí en este ejemplo primero que yo quiero despejar lo que es X. Entonces en este caso yo voy a despejar X, que significa que la X la voy a dejar en este lado y voy a pasar, primero voy a quitar todos los números al otro lado de la igualdad, que significa que el 2 que se encuentra aquí lo voy a dejar igual, y el 3 que está positivo, porque recuerden que cuando un número no tiene un signo en la parte izquierda de su posición es positivo. Caso contrario, si lo tiene, pues ya me indicará qué signo tiene. En este caso 3 es positivo, significa que pasa al otro lado como negativo, menos 3. ¿Sí? Ahora, falta lo último, que es la X. Tengo que despejarla. Entonces, ¿qué me está estorbando ahí? ¿Qué es el procedimiento que debo hacer? Es quitar la Y. Y ahora sí tengo un signo. X va a ser igual, y realizo primero, ¿no? 2 menos 3 me queda menos 1. Y la Y en este caso se encuentra con signo negativo. Entonces pasa al otro lado como más Y. Que podemos ponerlo de otra manera. X va a ser igual a Y menos 1. Y este sería el despeje de X en este ejercicio. Si ven, es un poco más fácil, pero vamos a ir cambiando la dificultad de los ejercicios. Pues en el primer ejercicio me pareció un poco fácil. Vamos a ver la segunda parte de los ejercicios, que son, entre más abajo vayamos en la numeración de los ejercicios, vamos a encontrarnos con ejercicios más complicados. Veamos, en el segundo ejercicio yo también quiero despejar la X, que significa que debo sacar todos los números que están en el lado del igual de las incógnitas al otro lado. Y para este
para este caso ya tengo hecho eso. Todos los números que se encuentran en un lado de la igualdad son números con incógnitas, que significa que tengo una incógnita con su coeficiente, con su número al lado. Vamos entonces a quitar lo que me estorba, que es la y, porque en este caso quiero despejar la x. Entonces voy a quitar la y. Este es lo que voy a quitar. Así que paso 2x, que le copio igual, y copiaría el igual y el 8, que lo tengo aquí. Que significa que el 7 que está aquí, como está sumando, pasa al otro lado. Entonces pasa al otro lado como menos 7y. Y ustedes dirán, ¿ahí queda el ejercicio? Pues no queda. ¿Por qué? Porque tengo que despejar la x. Como la x tengo un coeficiente que es 2, ese 2 tengo que pasar al otro lado. Pero tengo que ver qué está haciendo ese número a mi variable, a mi incógnita. En este caso, lo que está haciendo es una multiplicación. Entonces, para que este número pase al otro lado, lo que debo hacer es la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de esta multiplicación? Pues sería la división. Entonces, x va a ser igual a 8 menos 7y sobre 2. Y ahí queda despejada y realizado el ejercicio del despeje de la x en el segundo ejercicio. Si se dieron cuenta, se hubo un poco más de dificultad en este segundo ejercicio. Una vez hecho eso, vamos a hacer con el tercer ejercicio. ¿Cuál es el grado de dificultad aquí? Pues que tengo una fracción y las incógnitas se encuentran en el numerador de dicha fracción. Vamos a despejar, igual que en las anteriores, vamos a despejar x. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Lo que debo hacer primero es dejar a las incógnitas como se expresan en la parte del ejercicio 2, como ya había dicho en la parte aquí del ejercicio 1. En esta parte, el ejercicio, las incógnitas se quedaron a un solo lado y los números a otro lado. Y debo hacer de la misma manera. Entonces, este 3 me está estorbando. Siempre debo ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Desde lo más extremo a lo más interno. En este caso, lo más extremo de todo esto, recuerden que esto es un término, pero debo ir de lo más extremo. Lo más extremo que tengo ahora son fracciones, son numerador y denominador. Numerador tengo 6x más 2y y denominador tengo 3. Eso sería lo más extremo. Sacándole eso aparte, podría tener que el numerador se compone por dos términos que son 6x y 2y. ¿Sí? Entonces descompongo y voy desde lo más extremo. En este caso es la fracción. Bien, entonces vamos a despejar el valor de x aquí también. Lo que significa que voy a quitar el 3 que se encuentra aquí y lo voy a pasar al otro lado. Ahora ustedes dirán, ¿qué es lo que está haciendo al primer lado, al lado izquierdo, el 3? Pues como es una fracción lo está dividiendo. ¿Qué significa? Que al otro lado tengo que pasarlo a multiplicar. Entonces aquí se hace una multiplicación del 3 con el 3. Vamos a ver, sería 6x más 2y y sería igual a 3 por 3. O para que no se confundan con la x del por, sería de esta manera. ¿Sí? Quedaría de esa manera. 3 por 3. Entonces, seguimos realizando y me quedaría 6x más 2y va a ser igual a 9. Y ahora ya tengo lo mismo que tenía en el ejercicio 2. Se aumentó simplemente un paso. Seguimos realizando donde me queda solo el 6x y el 9 tendría su 2y pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque aquí lo tengo como positivo. Entonces otra vez quitándole el 6 en esa x tendría 9 menos 2y sobre 6. Y ese sería así
el despeje de la ecuación, del despeje de lo que es x. Ese sería el resultado del ejercicio 3 y tendríamos todos los ejercicios despejados. Vamos a ir con ejercicios más avanzados, entonces volveremos un ratito. Bien, en este caso vamos a hacer, como el tema es de física, como los ejercicios que vamos a ver en este caso van a ser físicos, entonces vamos a estar enfocados en fórmulas físicas simples que son de MRU y MRV, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Vamos desde la más simple a la más compleja y en todas vamos a tratar de despejar lo que es el tiempo. Vamos a colocarle el tiempo como la medida para el despeje de cada una de las fórmulas. Entonces, para esto, en el primer caso, tenemos que el tiempo se encuentra en el denominador de una fracción que es igual a la velocidad. Entonces, primero vamos a determinar cada uno de ellos, ¿no? Vamos a concretar qué significa B, qué significa D, qué significa T, qué significa BF y cada uno de ellos, ¿no? Primero, B significa la velocidad. D va a significar la distancia. T, como ya había comentado, es el tiempo. BF es la velocidad final. BO o un cero que se podría determinar sería velocidad inicial. Y por último, una A sería lo que es la aceleración. Todos estos conceptos más a fondo vamos a ver en otro video, pero para este caso lo único que quiero que entiendan es qué significa cada una de las letras y con ello voy a tratar de enseñarles lo que es el despeje, cómo vamos a despejar para que no se me pierdan, ¿sí? Entonces ahí está lo que significa cada una de las letras que tenemos y pues con ello vamos a despejar la medida del tiempo, que es lo que tenemos arriba, ¿no? Entre paréntesis vamos a ver lo que se tiene que despejar. Entonces, para este caso vamos a hacer el primero. Tenemos una fracción, como había comentado, se encuentra el tiempo en el denominador de esa fracción. ¿Podríamos despejarlo simplemente? Pues no podremos despejarlo simplemente. Lo que debemos hacer es pasar a multiplicar este tiempo. Es verdad que nosotros siempre dejamos la fórmula en los casos anteriores. Lo que tratábamos de hacer es que en la ecuación o la incógnita que queremos despejar la tengamos en el mismo lugar y pasemos el resto de cosas que nos estorban hacia el otro lugar de la igualdad. En este caso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque mi tiempo se encuentra en el denominador, así que ese tiempo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y la pasamos, como tenemos una división, pues tenemos que pasarla a multiplicar. Sería tiempo por la velocidad multiplicándole, un punto significa por, ¿no? Es igual a la distancia. Una vez hecho eso, ahora sí podemos pasar la velocidad a dividir. Podríamos decirlo en otras palabras que la velocidad y el tiempo simplemente intercambiaron de lugar, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. La velocidad y el tiempo intercambiaron de lugar y con eso ya te queda despejada la fórmula. Quedaría despejada de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a ver con la segunda ecuación. Cada una de ellas, como habían comentado en la anterior, se dificultan con el paso de los números, ¿no? La primera es la más fácil, la segunda sigue su grado de dificultad y por último la tercera, que tiene más dificultad todavía. Entonces en la segunda vamos a ver cómo determinar el tiempo, cómo vamos a despejar el tiempo
en la fórmula que es la de velocidad final, con la velocidad inicial y con una desaceleración porque es negativa y el tiempo. Bueno, eso ya vamos a ver en un futuro video, pero quiero que entiendan cuáles son los valores y cómo vamos a tratar. Entonces el tiempo se encuentra en la parte derecha de mi fórmula, así que lo que voy a hacer es pasar todo lo que me estorba igual que en lo anterior, solamente que aquí no tengo lo que es números, pero puedo simplemente despejar todo lo que me estorba. El objetivo, como bien lo saben, es el tiempo. Entonces, ¿qué me está estorbando? Me está estorbando la aceleración y la velocidad inicial. Primero, la velocidad inicial es lo primero que veo que me estorba, porque tengo dos términos aquí. Cada término está separado por un más o un menos. En este caso, este es un término y este es otro término. Entonces, el primer término me está estorbando, así que lo paso al otro lado. Sería que debo hacerlo de esta manera: velocidad final menos velocidad inicial. ¿Por qué menos? Porque, como había comentado anteriormente, cada número o letra que no tiene signo en la parte izquierda significa que tiene un signo positivo, entonces pasa al otro lado como negativo, ¿no? Y esto queda igual a lo que sería menos aceleración por tiempo. Recordemos que estamos tratando con una desaceleración. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Saco la aceleración hacia el otro lado. Como está multiplicando, sería velocidad final menos velocidad inicial sobre una desaceleración. Es igual al tiempo. ¿Quedaría de esta manera la fórmula? Sí, quedaría muy bien y estarían haciendo un despeje correcto de la ecuación, de la fórmula, pero podríamos embellecer un poco este ejercicio. ¿Cómo lo podremos embellecer? Pues sacamos un factor común de la parte del numerador, en donde sacaríamos el signo negativo como factor común, lo que quedaría un signo por fuera, un signo negativo por fuera que daría lugar a pasar la velocidad inicial como positiva y la velocidad final como negativa, ¿sí? Y por último, la aceleración como negativa queda igual, así que estos dos signos se anulan y la respuesta quedaría de esta manera: el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos velocidad final sobre la aceleración. Y esta sí quedaría mi fórmula despejada, siempre y cuando esa sea una desaceleración. Recuerden, bueno, no recuerden, pero la fórmula va a estar dada por el ejercicio. En este caso es desaceleración, pero también hay casos en donde hay una aceleración positiva y en vez de menos tendríamos un más, y ahí ya no tendríamos que hacer ese embellecimiento de la fórmula, ¿no? En este caso tocó hacerlo. Bien, por último vamos a tratar de ver el ejercicio 3, que trata de un tiempo, pero este tiempo se encuentra en los dos términos. Recuerden que cada término está separada por más o menos. En este caso tenemos una incertidumbre de lo que es la aceleración, si está acelerando o desacelerando, que es lo ideal en la fórmula original, más o menos. Nosotros buscamos cualquiera de las dos, así que vamos a tratar con el signo más. Solamente vamos a utilizar el positivo para este ejemplo. Ya ustedes podrían practicar con el signo negativo, ¿sí? Entonces vamos a despejar el tiempo, pero en este caso vemos que tenemos el tiempo en los dos términos. El uno está con tiempo al cuadrado y el otro con tiempo, y esa sería mi incógnita y mi variable, ¿sí? Entonces digamos que vamos a tratar con un tiempo cuadrático, una ecuación. ¿Qué era lo que llamábamos nosotros a una ecuación? Pues, como habíamos visto en las diapositivas, que las voy a colocar de nuevo, pues en una ecuación
es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas en donde aparecen valores conocidos, números, pues aquí tenemos un número que es el 2, y valores o incógnitas que serían representadas por letras. Así que, ¿se parece a una ecuación? Absolutamente no. Esto es una fórmula, pero debemos asemejar estos dos conceptos. Ecuación y fórmula debemos unirlas para poder determinar el valor del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Pues tratamos de utilizar ya sea cambios de variables o cualquier tipo de artificio matemático que me pueda tratar de despejar este ejercicio. Esto es lo mismo que si yo tuviese, por ejemplo, un 2 va a ser igual a 3x más 7x al cuadrado. Sería algo similar a esto. ¿Por qué le pongo de esta manera? Porque el 2 sería la distancia como valor que yo debería saber o algo que ya tengo. Recuerden que el despeje de fórmulas está dado para conocer un valor que yo desconozco. Significa, ¿qué quiere decir esto? Que yo conozco el valor de la distancia, conozco el valor de la velocidad inicial y conozco el valor de la aceleración. Por eso es que yo coloco números en estos casos. Así que ustedes van a utilizar esa información de los ejercicios que les den para colocar los valores. En tal caso no les den, pues se imaginan el valor que quieran y lo anotan al lado. ¿Qué significa esto? Que la distancia va a ser igual a 2, que la velocidad inicial va a ser igual a 3 y que la aceleración sobre 2 va a ser igual a 7. Por último, que es el más importante, el tiempo es igual a x. Y ahí queda el ejercicio demostrado con un cambio de variables. Y esos cambios de variables tienen que ser números y letras para asemejarse a lo que es una ecuación con el concepto de ecuación. Entonces esto ya se asemeja a una ecuación. Y recordemos que matemática son ejercicios de ecuaciones en donde podemos aplicar diferentes procesos, diferentes formas para resolverlo. Pero recuerden que una ecuación matemática, una ecuación cuadrática matemática, vamos a resolverlo siempre por el método de la fórmula o la fórmula general que se la conoce, ¿no? ¿Cuál es la fórmula general? Entonces sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Esa sería la fórmula de la fórmula general para encontrar lo que sería el x. ¿Sí? Ese sería el valor de x. Por lo que debemos tener un claro ejemplo de lo que sería para demostrar esto. Ax más ax cuadrado más bx más c. Debemos dejar la ecuación de esa forma, por lo que quedaría 7x al cuadrado más 3x, porque este es positivo, y este pasaría al otro lado como negativo, menos 2, que sería igual a 0. Lo igualamos a 0 la ecuación, y una vez hecho esto, pues metemos las cantidades a la fórmula. Identifico mi a, mi b y mi c. A sería 7, b sería 3 y c sería menos 2. ¿Sí? Entonces meto la fórmula, menos b quedaría menos 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4a queda 7 y c queda menos 2 sobre 2 por a, que es 7. Sigo realizando. En este caso pues ya me queda que
Este menos se multiplica con este menos y me sale positivo. Esto sería en un caso donde yo tengo los valores conocidos de mi ecuación. Y como les había comentado, pues cuando yo trato de despejar el tiempo, ¿qué significa? Que ya tengo los valores del resto de cantidades, el resto de incógnitas. La distancia, tengo el valor de velocidad, tengo el valor de aceleración y con eso tengo que sacar el tiempo. Entonces reemplazaría en vez de hacer esto. Ahora bien, ¿qué hago si no tengo los valores y me piden despejar la fórmula, el tiempo? Pues simplemente recurro al cambio de variables. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, me había equivocado aquí con un más o menos. Bueno, en tal caso no tengamos nosotros el valor de las variables y nos pidan despejar de la fórmula el tiempo, pues vamos a tratar de colocar el valor después de hacer el cambio de variable para poder pasar a lo que eran originalmente. Pues tendríamos velocidad inicial menos velocidad inicial, que era b, que es el 3, más o menos la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos 4 que multiplica a 7, que es a medios, y esto que multiplica a su vez a menos, que había comentado menos por menos da más, así que aquí tendría más y me quedaría distancia, ¿no? Por último, sobre 2 que multiplica a 7, que era 7 a medios. ¿Sí? Bueno, continuando con el ejercicio, pues me quedaría b, velocidad inicial, menos velocidad inicial, más menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, que colocaría como velocidad inicial al cuadrado simplemente, más, y tendría que hacer una simplificación entre el 4 y el 2 que tenía anteriormente, así que quedaría como 2 aceleración, y esto era multiplicado por la c, que era la distancia, 2AD. Una vez hecho esto, pues me quedaría abajo sobre 2A, que la A en este caso era 7, y pues el 7 era 2 sobre aceleración dividida para 2. Simplificamos el 2 y el 2 y me quedaría solamente aceleración, y este es el valor de t. ¿Sí? Seguimos despejando, en donde deberíamos sacar un valor positivo y un valor negativo. Entonces tengo t1, que va a salir como velocidad menos velocidad inicial, más raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleración por la distancia sobre la aceleración. Y el t2, que me quedaría menos velocidad inicial menos velocidad inicial al cuadrado, más 2AD sobre aceleración. Y bien, este sería el valor del despeje de ambas, del tiempo en tiempo 1 y en tiempo 2. Pues aquí me quedarían dos tipos de tiempo. Tendría una ecuación cuadrática, tanto positiva como negativa. Significa que el tiempo, tengo un lapso de tiempo en 1 y un lapso de tiempo en 2, en lo que me salga. Eso es lo que expresa este ejercicio. Como les había comentado, hasta esta parte no haría falta llegar, porque el ejercicio ustedes al inicio deberían reemplazarle por el valor que ustedes
ya conocen del resto de incógnitas, que sería cada uno de los valores que tenga el ejercicio. Por ejemplo, como había comentado, pues la distancia no tendría que poner el valor de la D, sino poner un valor que les dé el ejercicio, unos 3 metros, 10 metros o lo que les tenga que dar. Igual el resto de incógnitas, ¿no? Esto solamente se lo realiza cuando se necesita despejar el tiempo y no tenemos valores. Obviamente de aquí ya no podemos hacer absolutamente nada más, ¿no? Sería caso contrario si tuviésemos valores en cada uno de las incógnitas. Así que el ejercicio quedaría hasta aquí resuelto. Y eso sería todo por el día de hoy, que tratamos sobre el despeje de fórmulas. No se olviden de repasar, como les había comentado, podríamos hacer el mismo ejercicio simplemente que con el número, el ejercicio que era distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En vez de más le colocaríamos como menos y trabajaríamos de esa manera, ¿sí? Si utilizan, les saldría algo similar al de arriba, pero simplemente que el signo cambiaría. ¿Cuál signo? Es lo que deben averiguar, ¿sí? Así que ese sería el deber o la tarea del día de hoy, para que puedan repasar en sus casas y tengan consciente de lo que han hecho. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.